Bueno, bendiciones, bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bueno, allá en el lugar donde ustedes se encuentren. Bueno, quiero compartirles algo acerca de mi declaración de fe o acerca de mi declaración doctrinal. Bueno, quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo murió allá en la cruz del Calvario, que Él entregó su vida por nuestros pecados. Quiero decirles que gracias al sacrificio que hizo Jesús allá en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron perdonados y fueron borrados. Creo que nuestro Señor Jesucristo nos justificó allá delante del Padre gracias a su sangre que fue derramada. Creo que nuestro Señor Jesucristo murió para darnos vida eterna en Él. Creo que nuestro Señor Jesucristo, Él envió al Espíritu Santo o al otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado y de juicio. Creo que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y que el Espíritu Santo es el que aviva en cada corazón que le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Bueno, la Escritura me enseña específicamente, hablando un poco del diezmo, la Escritura me enseña que el diezmo consistía en agricultura o en ganadería. Me enseña que el diezmo era la 10ª parte de estos productos. Pero la Escritura me enseña que la iglesia no está obligada a diezmar, que a la iglesia no se le debe imponer el dar el diezmo. Y que el diezmo específicamente no fue dado a la iglesia, fue dado específicamente a la nación de Israel. Bueno, aquí podemos ver en Números capítulo 18, versículo 21, enseña que el diezmo era específicamente para los levitas. En Deuteronomio capítulo 14, el versículo 22 y el 23 habla que el diezmo había que llevarlo a Jerusalén y estando en Jerusalén ellos mismos, quienes los judíos, podían consumirlo allí. En Deuteronomio capítulo 26, el versículo 12 habla que cada 3 años el diezmo había que compartirlo con la viuda, el huérfano y el extranjero. O sea, la Biblia enseña que el diezmo había que compartirlo con las demás personas. Aquí también en Éxodo capítulo 23, el versículo 10 y el versículo 11 enseña y también en Levítico capítulo 25, el versículo 10 y el versículo 12 habla que cada 7 años y que cada 50 años había que dejar descansar la tierra. O sea que cada 7 años y que cada 7 años, digamos así, y cada 50 años no había que dar diezmos, la tierra había que dejarla descansar. También, digamos así, aquí en Nehemías capítulo 10, el versículo 37 al 39, ¿sí? enseña que el diezmo solamente lo podían recibir o solamente estaban capacitados para recibirlo, eran específicamente los sacerdotes levitas. A mí me da a entender entonces, leyendo estos pasajes, yo sé que ustedes lo van a comprobar allá en sus Biblias. A mí me da a entender que el diezmo no había que darlo semanal, ni quincenal, ni mensual, como hoy en día se está enseñando, ¿no? Que hay que darlo quincenal o semanal, o hay que darlo mensual, o cada vez que llegue un dinero a la vida de una persona. A mí la Biblia me enseña que el diezmo no consistía en dinero, no consistía en salario de una persona. A mí la Biblia me enseña que el diezmo consistía en alimento. Aclaro que no estoy diciendo que no hay que dar a la congregación, aclaro que no estoy diciendo que no hay que dar ningún aporte a la iglesia en ningún momento. Soy consciente que la obra de Dios se necesita de mucho apoyo económico. Soy consciente que la obra de Dios se necesita de mucha colaboración económica.
Entonces, no estoy diciendo que no hay que dar ninguna ayuda a la iglesia, a la congregación. Simplemente estoy diciendo es que el diezmo no consistía en dinero, consistía era en alimento. La Biblia me enseña allá, a partir del Nuevo Testamento, me enseña que la iglesia está llamada a ofrendar de una forma libre, de una forma voluntaria. Bien dice la palabra de Dios, bien dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, sino con un corazón alegre, con un corazón amplio. Bueno, también la Biblia me enseña que la mujer no es llamada a ejercer el sacerdocio, que la mujer no es llamada a ser pastora, como lo están enseñando hoy en día. La Escritura me habla que la mujer no está llamada a ejercer el sacerdocio, ni mucho menos a ser autoridad, en este caso, hablándolo eclesiásticamente, a ser autoridad sobre el hombre. Bien dice la palabra de Dios, dice, porque no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. Y Pablo explica por qué. Dice, porque la primera, ¿por qué? Porque a Eva fue la que cayó en pecado. Entonces, por ese motivo, una de las consecuencias que le vino a la mujer fue que la mujer no podía ser autoridad sobre el hombre y que la mujer no podía ser autoridad, en este caso, ejerciendo, el pastorado. La mujer no es llamada al sacerdocio. El que es llamado al sacerdocio es el hombre es el que es llamado al sacerdocio. Que el hombre no lo quiera aceptar, pues allá él. No estoy diciendo que la mujer no está en capacidad de servirle al Señor o de ejercer algún cargo. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy aclarando que el orden de Dios es que el hombre ha sido llamado al sacerdocio y la mujer ha sido llamada a ser ayuda idónea. Aclaro que la mujer es una herramienta muy hermosa en las manos de Dios. Aclaro que la mujer es algo muy hermoso para la obra de Dios, para el avance de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La mujer es algo muy hermoso en cuanto a la obra del Señor. La mujer tiene mucho para dar, pero la Biblia dice que la mujer ha sido llamada a ser ayuda idónea del hombre y el sacerdocio ha sido dado para el hombre. Bueno, aquí la Escritura me enseña que la iglesia no es llamada a pactar, no es llamada a decretar, no es llamada a dar primicias. Aquí la Biblia me habla que la iglesia no es llamada a decretar. No vemos un registro a través de la historia de la iglesia que la iglesia haya decretado, que la iglesia haya pactado con Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña que el único que pacta es Dios, que el único que decreta es Dios. A mí la Biblia me enseña que el único que ha pactado con el hombre es Dios, que el único que decreta es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque lastimosamente hoy en día se está enseñando de que la iglesia debe pactar, o sea, debe dar un dinero, debe dar algo a cambio para el favor de Dios, para conseguir un milagro, para conseguir un beneficio de Dios. Pero algo que me enseña es que el hombre no puede pactar con Dios. Algo que me enseña es que Dios, a través de las Escrituras, allá en el Nuevo Testamento, Dios hizo pacto con el hombre y Dios cumplió. Por lo tanto, el que la iglesia o un líder enseñe a pactar a la iglesia o al hombre, y específicamente con dinero, eso se sale del contexto bíblico. Eso se sale, en este caso, de los parámetros escriturales. El hombre no es llamado a decretar. El que siempre ha decretado es Dios. Cuando el hombre decreta, significa, en cuanto a las cosas de Dios, significa que el hombre le está dando órdenes a Dios y que Dios tiene que obedecer. Cuando el hombre dice, decreto sanidad para mi vida, decreto bendición para mi vida, decreto prosperidad para mi vida, están dando a entender que el hombre le está dando una orden a Dios y Dios tiene que cumplir. Por lo tanto, la iglesia no está llamada a decretar, a pactar.
La iglesia no está llamada a dar primicias, ¿por qué? Porque la Escritura habla en el Nuevo Testamento que las primicias consistían en alimento o en agricultura, no en dinero. La iglesia no está llamada a dar primicias. La Escritura habla en el Nuevo Testamento, cuando habla de primicias, se refiere a personas. Habla que la primicia específicamente es nuestro Señor Jesucristo, y luego nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de primicias, se refiere a personas, pero en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a primicias, se refiere a comida, alimento, se refiere a ganadería o agricultura. Por lo tanto, a la iglesia no se le debe imponer el tema de las primicias. Bueno, también la Biblia me enseña a mí que hoy en día no hay apóstoles, no hay profetas. Los apóstoles que hoy hay son simplemente puestos por hombres, no cumplen los requisitos que cumplieron los apóstoles allá en vida de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles que estaban allá en vida de nuestro Señor Jesucristo cumplieron los siguientes requisitos. Ellos fueron llamados directamente por nuestro Señor Jesús. Ellos fueron personas que fueron testigos oculares de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron entrar y salir a nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Los apóstoles que hoy están simplemente son puestos por hombres o porque ellos se han autoproclamado apóstoles. No hay profetas hoy en día. La profecía más segura es las Escrituras. Antiguamente existían los profetas. ¿Por qué? Porque el canon bíblico, los 66 libros, no estaban escritos. Por lo tanto, Dios utilizaba a los profetas, como los profetas mayores o los profetas menores, como portavoz para que ellos le hablaran a la nación de Israel, para que ellos le hablaran al pueblo de Israel. Por eso no hay profetas hoy en día. La profecía más segura se encuentra allá en las Escrituras. Cuando se cerró el canon bíblico, cuando se escribió los 66 libros, se cerró la profecía. Si usted quiere escuchar profecía, si usted quiere leer profecía, pues vaya a las Escrituras. La profecía más segura se encuentra en la Biblia. Hoy en día, los profetas de hoy en día tienden a decir cosas que no son. Tienden a colocar palabras en la boca de Dios que Dios no ha hablado. La profecía de hoy en día tiende a emocionar o a ilusionar a las personas. Por lo tanto, los ministerios que están funcionando hoy en día es el de pastor, maestro y evangelista. Bueno, no siendo más, les comparto, como ya le dije, les compartí algo de mi declaración de fe. Entonces, para terminar también quisiera dejarlos con esto. No es bíblico el llamado, el evangelio de la prosperidad, no es bíblico. Eso ha traído mucha desilusión y ha traído mucho engaño al pueblo de Dios. La Escritura no ha enseñado ningún evangelio de la prosperidad. La palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El evangelio de la prosperidad tiende a buscar las añadiduras. Eso es lo que busca el evangelio de la prosperidad. Tiende a buscar las añadiduras, pero no enseña a buscar el reino de Dios y su justicia. Hoy en día el pueblo de Dios tiende a buscar riquezas materiales, a buscar su propio beneficio, a buscar comodidad. La iglesia primitiva no enseñó el evangelio de la prosperidad. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los apóstoles no dejaron esa enseñanza, el evangelio de la prosperidad. Por lo tanto, el evangelio de la prosperidad es otro evangelio que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento dejó. Para terminar, Dios los bendiga. Esta era algo de mi declaración de fe, de mi declaración doctrinal. Como les dije antes, los animo a que sigan adelante y bendiciones. Dios me lo bendiga a todos ustedes.